Bueno, entonces vamos a empezar la clase. Este día trataremos motores universales. Los motores universales tienen que ver con todos los electrodomésticos que se manejan en la cocina, licuadoras, batidoras, herramientas eléctricas, como pulidoras. Este motor es la base fundamental de estos electrodomésticos. Este material que se le entregará constará de grabación de clase, presentación PowerPoint de la clase. Les voy a entregar un material escrito que yo tengo y 86 enlaces de videos de mi autoría con conceptos básicos y preparaciones para que tengan en cuenta ese material que se les va a entregar de esta clase. Entonces pasaremos a ver la temática que manejaremos durante la clase. Electrodomésticos o herramientas que manejan estos motores universales. Principios de funcionamiento de un motor universal. Ventajas y desventajas en estos motores. Partes que conforman un motor universal. Tipos de conexiones que manejan los motores universales. Pruebas a realizar para polarizar las bobinas de campo. Formas de sacar las velocidades en los motores universales. Cómo invertir el giro en este tipo de motores. Y luego pasaremos a la mesa de trabajo para ver las partes de estos motores y conceptos básicos que se deben manejar en este tipo de motores. Entonces aquí vemos una imagen, vemos todos estos electrodomésticos manejan motores universales, batidoras, licuadoras, sopladoras, extractor de jugo, secadores de pelo, hidrolavadoras, picadoras o trituradoras, pulidoras circulares, taladros, lijadoras, ruteadoras, caladoras y motor tool. Y hay muchos más electrodomésticos que se manejan con este tipo de motores. Entonces es fundamental conocer las bases que nos sirven para reparar todo este tipo de electrodomésticos y los chequeos básicos que se deben de hacer. Ahora vamos a ver por qué se les llama motores universales. Se les llama motores universales porque se pueden conectar a 120 voltios de corriente alterna o a 120 voltios de corriente directa. Y en los países donde maneja 220, pues se podrá conectar a 220 de corriente alterna y 220 de corriente directa. ¿Por qué se maneja corriente alterna? Porque es más económico. Si fuéramos a conectarlo a 120 voltios directo, nos tocaría utilizar componentes electrónicos, entonces sería un gasto. Entonces, por eso muchos aparatos no se conectan a 120 voltios directos o 220, por el costo económico. Vamos a ver el funcionamiento de un motor universal. El funcionamiento de un motor universal está basado en un campo magnético que se genera en unas bobinas de campo. Una se polariza norte y la otra sur, como vemos en la imagen. Al generar un campo, tiene un inducido por rotor que se comporta como un conductor eléctrico por donde circula una corriente. Al estar sometido este conductor a un campo magnético, tiende a generar un movimiento. Entonces, por eso es que se mueve el inducido. Ese es el movimiento que se genera en los motores por medio del campo magnético que se genera en las bobinas. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas de estos motores. Entre las desventajas tenemos, necesitan mantenimiento muy periódico debido al desgaste de las escobillas en el colector. Entonces son licuadoras que hay que estar, o aparatos, herramientas que hay que estar haciéndole mantenimiento constantemente. Si se trabajan en construcción, en carpintería, en cerrajería, entran residuos de polvo, de acerrín, y todo esto va alterando el funcionamiento del motor. Entonces, por eso son motores que necesitan mucho mantenimiento. La mayoría son para trabajos cortos. ¿Por qué para trabajos cortos? Porque ellos se calientan muy rápido. Usted prende un motor universal y sin tener carga, en 10-15 segundos ya empieza a tibiarse. Entonces, se deben de manejar para tiempos cortos. Son de alta peligrosidad si no se manejan con cuidado. Por ejemplo, las pulidoras, las licuadoras cuando tienen hélices metálicas. Me han contado algunas personas, por ahí me vi un muchacho que me trajo una circular a reparar y me cuenta que se le enredó el disco de la circular
y le cortó la mano. ¿Por qué? Porque se descuidó y llevaba ropa ancha para el trabajo, se le enredó. Entonces, mucho cuidado con la herramienta. Yo cada que reparo herramienta, quito discos, aspas o cualquier elemento que me pueda cortar. Son un poco ruidosos, eso sí no se les puede quitar porque de todas maneras realizan trabajos que son de partir cosas y eso genera ruido. Entre las ventajas que tenemos, son muy livianos para el manejo. Se pueden cargar fácilmente y transportar. Tienen un par de arranque excelente. Estos motores, cuando usted lo arranca, él arranca a las revoluciones que da. Por ejemplo, la pulidora maneja 11.000 revoluciones a esa velocidad arranca. No es como otros motores que hay que esperar los que van cogiendo fuerza. Esto no, esto arranca a la máxima velocidad. Agiliza mucho los trabajos o labores. Pues una pulidora puede reemplazar hasta 2 ayudantes de construcción. El trabajo que realiza una pulidora lo pueden realizar dos ayudantes. Para el trabajo que prestan son muy económicos en precio, porque, por ejemplo, en la casa usted puede conseguir taladros aquí en Colombia de 130.000, 140.000 y pulidoras. Trabajan a voltaje alterno y a voltaje directo, entonces estas serían las ventajas y las desventajas que tienen este tipo de motores. Ahora pasaremos a ver las partes que conforman este motor universal. Aquí vemos una imagen donde se ve un motor universal, vemos que tiene un estator, que es un núcleo con chapas de hierro, el cual se encarga de permear y mostrar el campo magnético. Entre más ancho el núcleo, más potencia del aparato. Tenemos las bobinas de campo. Las bobinas de campo están fabricadas, que son estas que aparecen aquí, están fabricadas en alambre esmaltado de cobre. Lleva un arrollamiento de acuerdo al diseño del fabricante, número de vueltas. En estos momentos se están fabricando bobinas en aluminio. ¿Cuál es el problema del aluminio? El aluminio es muy buen conductor de calor, entonces tiende el esmalte a pelarse y se empieza a ver como blanco el esmalte. Y el cobre no le pasa eso. Tenemos un inducido o rotor que está bobinado en el centro, soportado por dos puentes. Aquí vemos el inducido y vemos que está soportado en dos puentes que van con búes o pueden ir con balineras. Ese inducido tiene un colector o conmutador. Todas estas partes las veremos ahora en la mesa de trabajo, yo las explicaré ya físicamente. Tenemos portaescobillas, que es donde van los carbones. Este es el que cierra el circuito de las bobinas de campo con el inducido. Ya puede tener el cable y el switch de velocidades. Entonces, estas son las partes que manejan los motores universales de todos los electrodomésticos o herramientas que les mostré. Entonces, ahora pasaremos a ver el tipo de conexiones que se manejan estos motores. Aquí en la imagen podemos ver dos tipos de conexiones. Vemos el primero, yo llamo esto conexión paralelo. Como podemos observar, sale de aquí la bobina y conecta con una escobilla. Aquí está el colector del inducido, sale y conecta con la otra bobina y regresa. Entonces, las bobinas tienen que conectar por medio del inducido y las escobillas. Por eso, conexión paralelo. Aquí vemos otro que es conexión serie. En la mesa de trabajo les voy a explicar y vamos a hacer la conexión y vemos que va a funcionar lo mismo. Cualquiera de los dos tipos de conexión. Por ejemplo, esta conexión paralelo lo manejan licuadoras pues que no son de muy buena calidad. Traen inducidos con conectores de 12 delgas. Esta conexión serie la manejan todas las licuadoras Oster. Por lo general, Oster siempre maneja un circuito de conexión serie. Entonces, la bobina vemos que llega y no se conecta a las escobillas, sino que viene y se conecta con la otra bobina. Y luego regresa a la escobilla. Y de ahí a la alimentación. Entonces, estos son los tipos de conexiones que se manejan en motores universales. Como les repito, ahora en la mesa de trabajo voy a hacer una conexión de un motor en conexión paralelo y otra en conexión serie. Y vamos a ver el funcionamiento. Ahora pasaremos a ver lo que son las pruebas de campo. Un motor debe tener dos bobinas polarizadas contrarias, norte y sur. Sabemos que esta es la sur y esta es la norte. Si a usted le quedan polarizadas norte y norte, el motor, el inducido, se frena. Entonces, para hacer esta prueba,
utilizamos una lámpara serie, puede ser 2 clavos y 2 tornillos, hacemos una conexión de las bobinas, pero tiene que hacer la diagonal. Si usted viene y me conecta esta con esta, serían 2 polos norte. Entonces siempre va a tener que ser, esta punta de aquí tiene que ir diagonal a la otra aquí, para poder que se pueda cumplir la norma de que sea polo norte o polo sur. Formas de sacar velocidades en los motores universales. Entonces, hay una forma que es por derivación de bobinas. O sea, nosotros tenemos 2 bobinas de un motor universal. De una de ellas, supongamos que esta tiene 200 vueltas. Entonces, empezamos a hacer el enrollamiento y cuando vamos en la 100, sacamos una derivación. No cortamos el alambre, sino que lo enrollamos ahí, le damos la derivación y continuamos. Luego, llegamos al final, que sería la 200. Entonces, así se puede sacar, y cualquiera de las 2 bobinas podemos sacar velocidades. La de 100 vueltas sería la máxima velocidad y la de 200, que es la 2, sería la menor velocidad. ¿Por qué? A menor número de vueltas, mayor velocidad, menos resistencia, entonces va a haber mayor velocidad. Y a mayor número de vueltas, menor velocidad. Esta es una de las primeras formas. Tenemos otra forma que son con diodos rectificadores. La mayoría de secadores de pelo, licuadoras, manejan diodos para sacar velocidades. Este es un diodo rectificador. Un diodo lo que nos hace es que nos corta un ciclo, depende de cómo quede polarizado. Por ejemplo, aquí vemos que la corriente alterna tiene 2 ciclos, uno positivo y uno negativo, y al colocarle un diodo nos corta el ciclo negativo. Prácticamente está haciendo una rectificación de media onda. A este lado nos estaría saliendo un promedio de voltaje directo entre 48 y 55 voltios de voltaje directo. Ahora en la mesa les mostraré esos chequeos. Entonces, segunda forma de sacar velocidades. Tercera forma, podemos ver aparatos como licuadoras que utilizan teclado y una tarjeta electrónica, donde maneja un TRIA o un SCR, dependiendo de la configuración que haga el fabricante, y un circuito resistivo. Entonces, los motores que utilizan estos switches serían el motor de la velocidad. El teclado es el que da las velocidades. Y la cuarta forma sería con tarjeta electrónica. Esta tarjeta le entran los 110, es un motor de una sola velocidad, pero, por ejemplo, esta tarjeta es de inversión de giro, de licuadora Oster reversible, que nos da una inversión de giro. Sería la cuarta forma de sacar velocidades. Y tenemos la mejor, que es la que utiliza Osterizer, patentada por Osterizer. Cada campo o bobina se hacen con 2 alambres de cobre. Entonces quedan 2 a un lado y 2 al otro. Y empiezan a jugar. En la velocidad 1 viene, cuando conecto el switch aquí a la velocidad 1, empieza a jugar con una bobina, 2 bobinas, 3 bobinas y 4 bobinas. O sea que en la velocidad 1 utilizaría las 4 bobinas para generar la velocidad más baja. O sea, tendría más resistencia porque habría más alambre. Si conectamos con la bobina 2, aquí, con la velocidad 2, vamos por acá, esta bobina ya quedaría al aire, quedaría eliminada. Entonces sería una bobina, 2 bobinas y 3 bobinas. Sería la velocidad del medio. Y si conectamos el switch con la velocidad 3, ya nomás se utilizaría estas 2 bobinas, 1 y 2. Sería la máxima velocidad. Entonces, este es uno de los mejores sistemas de cómo sacar velocidades, pero es patentado por Osterizer. Entonces, ninguna otra marca lo utiliza. Nomás se ven en Osterizer. Pero es que las licuadoras Osterizer soportan tanto maltrato, pueden tener un buen malo si siguen trabajando, y aguantan mucho desuso del usuario. Ahora vamos a ver cómo se invierte el giro en un motor universal. Para invertir el giro en un motor universal, lo único que debemos de hacer es invertir la corriente que pasa por el inducido colector. Este es el colector, la escobilla. Entonces, aquí vemos que los cables están, el negro viene aquí y este otro viene aquí. Entonces, ¿qué nos toca hacer?
coger este cable de aquí y voltearlo para este lado y este para el otro. Aquí vemos cómo los tocamos. Y con eso el motor universal nos va a invertir el giro. Todo esto lo vamos a ver en la mesa de trabajo, y ahora les lo explico bien. Aquí les estoy mostrando el diagrama. Acuerden que para que un motor universal trabaje debe tener una bobina polarizada norte, un campo norte y otra con sur. No importa cuál de las dos sea sur o norte, con tales que estén contrarias. Porque acuerden que polos iguales se repelen, polos iguales se repelen y diferentes se atraen.